Se va a dirigir a ustedes el licenciado Luis Labraña. Buenas tardes, gracias por la presencia, gracias por el compromiso cotidiano en busca de la pacificación nacional, gracias a la mesa y a los organizadores de este encuentro. Se acercaba el día del encuentro, en el marco de decenas de encuentros y eventos conmemorando el bicentenario, y me preguntaba, ¿qué puedo aportar? ¿Qué decir que ya no se haya dicho? Florilogios, cambios de forma expresiva de los clichés tan vacíos de contenido, de autenticidad. Sentía el corsé de la impotencia, tenía mi cerebro en blanco. Y por la gracia de una frase de Martin Heidegger, cayó el velo en los pensamientos. Fluyeron. La frase decía: la nada del antes y el nada del después no nos pertenece. ¿Qué puedo decir de 200 años de historia, de construcción de una república, de sueños anteriores? ¿Qué puedo decir de todo aquello que fue y ya no es? Si el antes, el pasado, no nos pertenece más, tenemos que abocarnos a la construcción de un futuro que tampoco nos pertenecerá, pero según la calidad de nuestro legado, hará más placentera o sacrificada la vida de nuestros descendientes. Y en la construcción de esta temporalidad anida nuestra condición humana. Quizás nacimos en un palacio opulento en 1910, cuando la Argentina era una de las 10 más pujantes naciones del mundo. Hoy, 100 años después, habitamos las ruinas del mismo, con un país deformado y desprestigiado. ¿Nos conformamos? ¿Aceptamos vivir este presente miserable o emprenderemos la difícil tarea de la reconstrucción? No lloremos más sobre la leche derramada. Dejemos de lado el dolor desgarrante de haber sido y ya no ser. En el 70 contradijimos las enseñanzas de una Argentina que comenzaba a caminar. Los hermanos se han unido, esa es la ley primera, y nos matamos. Ciegos, unos inmersos en sueños propios y pesadillas ajenas. Me refiero con los sueños a ese espíritu rebelde de la juventud, y me refiero con pesadillas ajenas a la penetración ideológica que nos hizo perder el rumbo y la noción de la realidad. Nuestros mentores no participaron de este proceso, salvo que se enriquecieron con el negocio de la venta ideológica. Libros y cines, la batalla de Argel, Morir en Madrid, Los compañeros, Huelga, Estado de Sitio, Zeta, la Patagonia rebelde, entre los films. Libros, Argelia año 8, Los Panteras Negras, Los condenados de la tierra, ¿Qué hacer?, El estado de la revolución de Lenin, la revolución y contrarrevolución de Trotsky, etc. Como ven, la industria cultural era próspera, funcionaba a full. Ellos se llenaron de plata, nosotros de muertos. Comenzando siendo unos simpáticos jóvenes idealistas que luchaban por el retorno a la democracia, y terminamos aterrorizando a la sociedad en su conjunto, proclamando una guerra popular y prolongada que tenía como objetivo la instauración de una dictadura del proletariado. Si bien las Fuerzas Armadas de la guerrilla no pasaban de un poco de miles de combatientes, su ejército de reserva, desarmado, superaba ampliamente los 100.000 militantes. Armar esta disponibilidad de reservista era solo una cuestión de tiempo. De lograrse, hubiéramos estado en condiciones de asaltar el Estado. La República acudió a su custodio, las Fuerzas Armadas. La Presidenta Constitucional, Isabel Martínez de Perón, dio la orden de la represión. A partir de ese momento en el que entran en acción las Fuerzas Armadas, el Estado abandona su política de terror implementada por la AAA. Hoy en día se omite el detalle. Solo hubo terrorismo de Estado claramente en el periodo constitucional, ya que Isabel Perón, teniendo la posibilidad de accionar jurídicamente,
optó por la utilización de bandas armadas. La guerra, como toda guerra, fue cruenta. La guerra es en sí misma el delito de lesa humanidad. Es la que viola el mandamiento de no matarás. No olvidemos nunca, al analizar este periodo, la frase de Clausewitz: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Porque hay varios actores políticos de importante actuación durante los gobiernos de Isabel y Videla, que se escondieron entre bambalinas y hoy se hacen los distraídos, queriendo hacerse pasar por inmaculados defensores de las leyes y derechos humanos, escandalizándose por la lucha de esos dos demonios, fuerzas armadas y guerrillas, a quienes les quieren hacer caer todo el peso de la justicia. La represión innegablemente fue sangrienta, costó muchísimas vidas. Los derrotados se desperdigaron por el mundo, otros se encerraron en sus casas y la mayoría murió. Al gobierno militar le sucedió una democracia inexperta. Una parte importante de la inteligencia argentina había muerto, estaba exiliada o escondida en sus casas. La sociedad civil se hizo cargo de la conducción política y fueron sucediéndose los gobiernos democráticos con mayor pena que gloria. Los otroras vendedores de ilusiones y revoluciones volvieron a su oficio de mercaderes culturales y nos robaron nuestros sueños, nos robaron nuestra historia, nos robaron nuestros muertos. No conformes se erigen en jueces, parte y verdugos. No pueden construir nada con ese pasado nuestro, excepto el odio, la división entre hermanos, la venganza y el suculento negocio disfrazado de memoria justa. Este presente, que aún sí nos pertenece, presenta como epílogo de 200 años de proclamas patrióticas una sociedad colapsada, un territorio tironeado por los perros de la angurria, una clase política desorientada, llena de mañas, con una gran tendencia a la negación de la realidad, una oposición respaldada por el voto popular, incapaz de hacerse valer y respetar, una invasión de organizaciones no gubernamentales que responden a intereses propios, mezquinos en su mayoría, sin otro fin que vaciar las arcas del Estado y el restarle su función. Unas fuerzas armadas desarmadas, desmoralizadas, perseguidas. La libertad de expresión cercenada, ya sea por lamentaciones, por la mala fe o por el caudal increciente de la estupidez e ignorancia de los formadores de opinión. Cárceles llenas de detenidos políticos, opositores presionados por el terror jurídico, una juventud sin futuro, sin contención, presa del paco y la hierba, con 500.000 de chicos sin ocupación ni estudio rondando la provincia de Buenos Aires. La vejez intranquila, sufrida y dispuesta a morir frente a un televisor y un magro plato de comida preguntándose: ¿esto fue la vida? El sistema de salud perimido, la sensación de impotencia frente a los graves problemas de inseguridad, el desamparo de la niñez, el medio ambiente, las reservas petroleras, los hielos continentales, la Antártida, Malvinas, las minas contaminantes, los papelones diplomáticos, el avance de un falso indigenismo de pueblos no originarios como los mapuches o los huichis que pretenden el control de las zonas estratégicas como la Patagonia o el Chaco salteño. Las nuevas formaciones milicianas, muy bien armadas y entrenadas en diferentes puntos de la Argentina con ayuda de profesionales extranjeros. ¿Qué es esto? ¿Sodoma o el Apocalipsis? No, este país no tiene estatus bíblico, es solo la Argentina del Bicentenario, enarbolando la bandera celeste y blanca a rayas con el 10 en el centro. Y la histórica pregunta, ¿qué hacer? Todo. Nuestro mandato en este Bicentenario es reconstruir la República Argentina, generar un país unido, asumiendo nuestros errores colectivos, luchar por la concordia para dar lugar al perdón y a la reconciliación nacional. No es tarea sencilla, pero tampoco imposible. Tenemos el material humano, la inteligencia, la voluntad. ¿Qué más? No tenemos que trabajar más hacia abajo. Nos tenemos que dedicar a trabajar más hacia abajo que hacia arriba. La gente común es sensible al perdón. Los administradores son insensibles y solo son sensibles al miedo político. Son épocas de sacrificio, donde no veremos el final de nuestra obra. Épocas oscuras, de héroes ignotos, sin aplausos y sin glorias, pero héroes al fin con mayúsculas. Nuestra tarea